¿Sabías que en la Biblia habla del tiempo del fin como el principio de dolores? Y es el libro de Mateo que nos da una versión clara de lo que podría llegar a pasar antes del final de los tiempos. En este video exploraremos el pasado y descubriremos qué señales fueron escritas en la antigüedad sobre el fin del mundo. No olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Bienvenidos a Flashback. Comencemos. Número 1. Falsos maestros y falsos cristos. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañan. El relato nos cuenta que antes del fin, muchas personas se levantarán como maestros o gurús que se van a mostrar ante el mundo como portadores de la verdad. Esto hará que muchas personas crean en ellos, cayendo en sus mentiras y engaños. Estos se aprovecharán de la sociedad para su bien económico o para algún fin en especial, alegando y proclamándose enviados por Dios para el final de los tiempos. Número 2. Guerras y amenazas de guerra. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá muchas guerras, más de las que ha habido jamás en la historia. Será difícil que las naciones mantengan la paz y viviremos en una constante amenaza por el entorno que nos rodea. Según el manuscrito, es posible que muchas ciudades importantes sean destruidas y el mundo como lo conocemos deje de existir. Número 3. Hambre. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Las pestes son objeto de estudio a lo largo de la historia. La peste negra, la viruela, el VIH, la más reciente, el coronavirus, son hechos que describe el relato antes del fin, producto de las guerras y falta de recursos. Podemos predecir que el hambre en las ciudades aumentará, llegando a padecer hambrunas y pobreza extrema en la mayor parte de la población. Sin duda, un panorama terrible. Mientras los países pelean por el poder, las riquezas y territorios del mundo, el resto del mundo y las familias pasarán necesidades en sus hogares. El terremoto más grande de la humanidad, del que se tiene registro, fue en la ciudad de Valdivia, Chile, registrando una magnitud de 9.5 en la escala de Richter, el mismo sismo de mayor magnitud en la historia del planeta. Con el cambio climático, no nos es difícil imaginar en este tipo de escenarios. La pregunta es, ¿qué tan seguido y de qué magnitud serán esos terremotos? El relato nos da luces al respecto. Número 4. Persecución y odio a los creyentes. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Según las palabras de Jesús, la maldad en el mundo aumentará, provocando que el mundo se desvíe. Para esos tiempos, se espera que aún existan cristianos verdaderos, los cuales, por ir en contra de la humanidad, están destinados al rechazo y la exclusión. El mundo creará leyes anti Dios que los creyentes se negarán a seguir, y por esto serán encarcelados y perseguidos. Hecho para nada nuevo en la historia. A lo largo de los años hemos escuchado hablar de cómo los hijos de Dios han sufrido mucho por otras naciones. Lo vemos en la esclavitud del pueblo judío en Egipto, los primeros cristianos en la antigua Roma, el pueblo judío perseguido por los nazis y así en innumerables ocasiones. Para el tiempo del fin, se espera que el odio a los cristianos sea global y muchos cristianos abandonen la fe. Además, hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Debido a esto, muchos creyentes abandonarán la fe, no soportarán el rechazo
y la presión de la sociedad. En el futuro, se espera y bien se conoce que existan nuevas leyes en cuanto al dinero, el cual dejará de ser físico para ser digital, para ser parte de la sociedad, y por el fuerte control del gobierno sobre las personas, los cristianos, para ser parte de la sociedad, tendrán que rechazar su fe. Esto hará que por la persecución y la necesidad de alimentarse, los creyentes rechacen la fe. Número 5. Traición y odio. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No habrá lealtad. La humanidad avanzará a una época oscura de odio y maldad. Cada uno velará por sus intereses personales y seremos egoístas, haciéndonos inservibles a la necesidad del otro, preocupándonos solo de nuestros intereses personales, llegando incluso a traicionar a nuestros miembros más cercanos de la familia. Homicidios, violaciones, robo y violencia es lo que se espera antes del final de los tiempos. Personas sin escrúpulos ni remordimientos para causar daño a las personas. Viviremos en constante angustia para ser atacados y no habrá paz para nadie. Los corazones se endurecerán y disminuirá el amor, el deseo de ayudar a otros y los valores como empatía, generosidad, compasión y humildad ya no existirán en un futuro. Número 6. Expansión del Evangelio por todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Las palabras de Jesús en el relato dice que antes que venga el juicio final, toda la gente conocerá lo que dice el Evangelio. No habrá persona en ninguna parte del mundo que desconozca de lo que se habla. El Evangelio significa buenas noticias. Las buenas noticias de que existe perdón de pecados gratis para todo el mundo en la fe en Jesús, y un mundo nuevo preparado para ellos. La idea de que todo el mundo sepa del Evangelio es fácil de aceptar en el día de hoy, ya que con el Internet y las redes sociales se puede transmitir un mensaje a toda la humanidad en un par de segundos. Todos los días se hacen virales personas sin ningún tipo de talento, y se habla de la última canción, la última película o el chisme de moda en la sociedad. ¿Se imaginan a Jesús en nuestros tiempos siendo viral? ¿Crees que tendría seguidores o sería rechazado? Déjanos tu respuesta en los comentarios. A pesar de que la interpretación de estas profecías sigue siendo objeto de controversia y debate, es claro que han inspirado a muchas personas a lo largo de la historia a buscar una conexión más profunda con lo divino y reflexionar sobre el propósito de la vida. Si disfrutaste este video y te ha parecido valioso, te agradeceríamos mucho que nos apoyes dando un like y suscribiéndote a nuestro canal. Tu apoyo nos anima a seguir creando contenido de calidad para ti. Además, no te olvides de activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Te esperamos en Flashback.